La Transfiguración. Llegamos a la última de las 10 tablas, la que centra el retablo dispuesta en su primer cuerpo bajo la culminante crucifixión. La he dejado para el final, por no interrumpir el ciclo de la infancia de Cristo y para que quede como colofón, siendo la Transfiguración la escena que se asocia a Cristo como Salvador y al que está dedicada la catedral. Esta tabla, al igual que sucede con la crucifixión, supera en tamaño a las otras 8 colocadas en las 4 calles laterales. Así, vemos cómo en los 2 cuerpos de la calle central se quiebra en la parte superior la moldura para acoger un espacio de mayor altura. El lugar del centro y el superior tamaño ratifican la jerarquía que se ha querido otorgar a ambas representaciones. En la cruz se cumple la misión del Salvador. En el monte Tabor se manifiesta ante los discípulos elegidos la gloria del Salvador. Se trata quizá de la primera tabla que pintó Borgoña. Es posible que a los más de 4 años de comenzado el retablo, los comitentes desearan ya tener el tema titular. Se ha insinuado que la tabla hubiera sido comenzada por Santa Cruz, incluso por Berruguete. Si observamos el rostro de Cristo, sigue con bastante fidelidad el tipo de Berruguete, estando en cambio más distante del de la bajada al limbo. La composición es sencilla. Solo aparecen los 6 personajes que se narran en los evangelios. Los 3 discípulos que llevó Jesús con él, los mismos que luego llevaría cerca de sí en el huerto de los Olivos, Pedro y los hermanos Santiago y Juan, y los 3 que protagonizaron el suceso, Jesús, Moisés y Elías. La disposición se resuelve de la manera más racional, cartesiana, diríamos. En el plano terrestre, Pedro, Santiago y Juan. Y en el plano de gloria, Moisés, Jesús y Elías, los 3 del plano superior, exactamente dispuestos sobre las cabezas de cada uno de los 3 del inferior. Las 6 figuras monumentales de gran potencia física apenas dejan entrever un paisaje que evoca la cima del monte en el risco contundente, sobre cuya punta se eleva la figura de Cristo. Al fondo, montañas azuladas en perspectiva aérea. Algo recuerda este paisaje al de la Anunciación a los pastores del nacimiento. Jesús se retiró a orar con los 3 discípulos a un monte. Según la tradición, este sería el monte Tabor. Y mientras oraba, se le transfiguró el rostro y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Junto a él aparecieron Moisés a un lado y Elías al otro. Y entre los 3 hablaban sobre la pasión y muerte de Jesús, que estaban ya próximas. Ante este acontecimiento, los apóstoles se asombraron y sintieron temor, a un tiempo que agrado. Ante sus ojos se mostró la gloria de Dios. Por ello, a la transfiguración se la considera una epifanía, o sea, una manifestación de Dios. Así se disponen claramente diferenciados los 2 planos, el terrestre y el celeste, algo que se hará muy habitual en el barroco con los rompimientos de gloria. La pintura es luminosa y de colores vivos, sin apenas mostrar dorados. Jesús centra y domina la composición con rostro dulce y sereno, callado, y las manos separadas en actitud orante. Él estaba orando. Se transfigura y aparece Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Ambos hablan,
de perfil se dirigen a él. Jesús los escucha. Destaca con sus vestiduras blancas, símbolo de gloria y de elegido. Lo envuelve un aura de finos rayos luminosos, formando una mandorla en su torno. Estos rayos, como un sol, es lo único dorado de la pintura. Al estar totalmente frontal, el nimbo se dibuja de frente y con la forma de la cruz estilizada inscrita en él. Los tres personajes aparecen cada uno sobre una pequeña nube. Jesús, pues, muestra por unos instantes su gloria, diríamos que se muestra tal como es, a los tres apóstoles elegidos como un anticipo a su resurrección tras la ya cercana pasión y muerte. Un acontecimiento fuera del tiempo, una gloria anticipada que le hace mostrarse ya como Salvador. Por ello, los templos advocados a ese nombre suelen representar esta escena presidiendo, como aquí vemos, su retablo mayor. En el plano terrestre, Pedro, quien pocos días antes había confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Santiago y Juan han caído arrodillados en tierra ante el estupor de la transformación y la visión gloriosa. Se muestran cada uno con un diferente gesto expresivo. Pedro parece bendecir, tras haber recibido recientemente de Cristo la responsabilidad de sostener su iglesia. Santiago realiza el ya conocido aposcopei, gesto de protección ante lo que deslumbra. Juan, más sereno, alza las manos juntas en gesto de oración y alabanza. Los tres miran fijamente con estupor. Observando las posiciones de sus figuras, vemos que crean ante ellos un espacio semicircular, en cuyo fondo y en lo alto acontece la visión. De esta tabla, y observando el conjunto del retablo, cuya totalidad resplandece por el colorido de sus pinturas y el dorado de su estructura, inequívocamente la vista queda atraída por su figura central, la imagen del Salvador, que se manifiesta en su prodigiosa transfiguración. Ego sum, lux mundi